Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto porque vamos a hacer un vídeo un poquito teórico acerca de las leyes de Newton. Vamos a hablar un poquito sobre esto muy brevemente porque es importante conocerlo antes de afrontar los problemas que vamos a ver a continuación de dinámica. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Newton, que es uno de los físicos más importantes de la historia, enunció tres leyes. Y esas leyes que enunció, perdón, Newton, sirven para explicar prácticamente toda la mecánica clásica. ¿Qué es la mecánica clásica? Pues es la parte de la física donde vamos a estudiar todas aquellas cosas que se mueven a velocidades que no sean muy cercanas a la velocidad de la luz. Ya sabéis que la velocidad de la luz es una velocidad altísima y cuando viajamos a esa velocidad ocurren cosas extrañas que en principio no son de sentido común. Ya veremos más adelante qué cosas son estas. Pero en el mundo en el que nosotros nos movemos, que son velocidades pues relativamente pequeñas en comparación a esa gran velocidad de la que yo os hablo, de la velocidad de la luz, pues no van a ocurrir estos fenómenos, ni tampoco los vamos a tener que considerar, que van a ser, pues bueno, cositas que vemos en el día a día, ¿vale? Entonces, para estas cosas de velocidades que no son tan elevadas, pues vamos a poder explicar prácticamente todas las cosas que queramos estudiar con estas tres leyes que fueron muy importantes porque a pesar de ser enunciadas hace muchísimo tiempo ya, allá en la Edad Media más o menos, pues todavía nos están sirviendo para explicar cosas. ¿Y cuáles son estas tres leyes de Newton de las que os voy a hablar hoy? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que estas leyes, a pesar de que se atribuyen a Newton, fueron ya enunciadas muy vagamente por Galileo. Pero bueno, Newton fue el que le dio contenido y las enumeró formalmente con un documento muy importante de la física que fue la Principia Mathematica. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esas tres. La primera ley que explica toda la mecánica clásica, que es todo lo que podemos nosotros más o menos percibir en nuestra vida diaria, es la primera ley o ley de la inercia. ¿Qué es esto? Bueno, vais a ver que estas leyes son leyes de sentido común. Es decir, en cuanto yo empiezo a hablar de esto, vais a decir, claro, eh, sí, es lógico. Bueno, pues la ley de la inercia, o el primer principio, también se podría llamar así, nos dice que si sobre un cuerpo, imagínate un balón de fútbol, no actúa ninguna fuerza, este se va a quedar en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si yo tengo un balón y yo no le hago nada a ese balón, el balón se queda quieto. Tiene sentido, ¿no? La segunda consecuencia es que si el movimiento se estaba moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, imagínate que tú estás en un coche o en una bicicleta y te estás moviendo con una determinada velocidad constante hacia allá. Y a ti no te toca ninguna otra fuerza, ni fuerza de rozamiento ni nada, tú vas a tender a seguir moviéndote de la misma forma. Por ejemplo, os habrá pasado alguna vez que vais en una bicicleta, chocas con una piedra, la bici se para, pero tú sigues, te caes hacia adelante con la velocidad que llevabas. O cuando vas en un coche, el coche frena de repente y tú intentas seguirle la velocidad que te daba el coche. Eso es porque la tendencia de los cuerpos es a continuar en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, si estaba en reposo, dependiendo de cómo estuviera, así seguiría. Y si no actúan fuerzas, tú seguirías así. La razón en la que tú con el frenazo haces así y luego te paras es porque estás rozando con el asiento del coche o con el cinturón de seguridad y ya sí, ha aparecido una fuerza. Pero si no aparecen fuerzas, si nadie te frena, si nadie te toca, si nadie te hace nada, si estás parado, te quedas parado, si te estás moviendo, te sigues moviendo. A eso es a lo que se le llama el primer principio, primera ley de Newton o principio de inercia o ley de la inercia, ¿vale? Si sobre un cuerpo, lo repito, no actúa ninguna fuerza, este permanece con movimiento rectilíneo uniforme o en reposo. Bien, hay una segunda ley, que es la que nosotros vamos a utilizar muchísimo en los problemas, que también se le llama la ley fundamental de la dinámica de la traslación. Entonces vamos a llamar esta es la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton. Ley fundamental de la dinámica de la traslación. Vais a ver que hay dos tipos de dinámica. Dinámica es la parte de la física que estudia las fuerzas, ¿vale? La dinámica de la rotación, que estudia las fuerzas que nos hacen girar.
y la dinámica de la traslación, que, sí, que estudias las fuerzas que te hacen trasladarte, que son las que nosotros vamos a ver. Bueno, pues esta segunda ley de Newton, muy famosa, te dice que cuando tú ejecutas alguna fuerza sobre un cuerpo, aplicas alguna fuerza, la suma de todas las fuerzas que estás aplicando es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Es decir, la fuerza tiene un efecto que es la aceleración. Una fuerza acelera un cuerpo. Si yo le pegara un puñetazo o una patada a este balón, fuerza, ese balón va a acelerar de una forma proporcional a la fuerza que le has aplicado. Es decir, cuanto más fuerza, más se acelera. ¿Y cuánto de más se va a acelerar? ¿Cuánto de proporcional es? Pues dependiendo de la masa. Evidentemente, si la pelota es muy grande, pues esa fuerza va a provocar una aceleración más pequeñita. Pero si la masa es más pequeña, esa fuerza provocará una aceleración mayor. Es decir, que para que esto se mantenga ante una misma fuerza constante, si tú tienes una masa más grande, la aceleración será más pequeña para que este valor se mantenga igual. De la misma forma, si la masa es más pequeña, conseguirás una aceleración mayor, ¿vale? Porque para que esto valga siempre el mismo número, si subo un lado, tiene que bajar el otro. Y así no cambia el valor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Esta fórmula de F igual a ma, vais a ver que la vamos a utilizar constantemente en los problemas y es súper importante. Voy a hacer una pequeña aclaración. Bueno, dos cositas. La primera, cuando yo actúe sobre un cuerpo con alguna fuerza, nosotros ya sabéis que vamos a trabajar siempre con un sistema de referencia. Entonces, esas fuerzas yo las voy a medir o las que van con el eje X con las que van con el eje X, las que van en el eje Y con las que van en el eje Y. Y consideraré positivas las que van a favor del eje y fuerzas negativas las que van en contra. Entonces yo al final este sumatorio lo voy a descomponer en la suma de fuerzas en el eje X, que va a ser la masa por la aceleración en el eje X, y la suma de fuerzas en el eje Y, es decir, las que están en el eje Y, pues las sumaré con las del eje Y, es decir, las X con las X y las Y con las Y. Cada oveja con su pareja, ¿vale? Como dice el dicho. Va a ser la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Y qué hago yo entonces con las fuerzas que sean oblicuas? Si yo tuviera, por ejemplo, una fuerza que fuera así. Bueno, pues esas fuerzas, al igual que ya hemos hecho con las velocidades en el tema de cinemática, las vamos a tener que descomponer en una componente que vaya en la dirección del eje X y en otra componente que vaya en la dirección del eje Y. Y si este es el ángulo, pues fx va a ser siempre f por el coseno del ángulo y f de y será f por el seno del ángulo, ¿vale? Igual que con las velocidades en el tiro oblicuo o parabólico. Vx era v coseno, vi era v seno. Pues aquí ocurre igual. Las fuerzas que sean oblicuas habrá que diferenciarlas si están en el eje X o en el eje Y. Y a partir de ahí sumaré todas las fuerzas de la X con el eje X, todas las de Y con el eje Y y haremos el problema en dos, ¿cómo decirlo? Separados en dos trocitos. Los X con la X y la Y con la Y. Bien, antes de explicar la tercera ley de Newton, voy a hacer otro pequeño inciso muy interesante. Y es que esta segunda ley de Newton realmente explica también la primera. La engloba, por así decirlo. ¿Por qué la engloba? Yo decía en la primera ley de Newton o la ley de la inercia que si sobre un cuerpo no actuaba ninguna fuerza, este permanecía o bien en reposo o bien en movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, cuando tú lanzas al espacio una nave, si a esa nave no le hacemos nada, con el propio impulso que ya lleva de comienzo va a seguir así indefinidamente, porque en el universo, en el espacio, no hay otra fuerza, a menos que se acerque algún planeta o alguna estrella o algún otro astro y aparezca ahí un campo gravitatorio que, bueno, en principio no tiene por qué. Bueno, pues, ¿por qué la segunda ley de Newton engloba a la primera? Fijaos, yo he dicho antes, he enunciado, que la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración. Dice la primera ley de Newton que si sobre un cuerpo, voy a demostrarlo aquí, ¿vale? Vamos a ver aquí, demostración. Que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este permanece en reposo o en MRU. Bien, voy a recordar rápidamente que MRU significa que la aceleración es cero, ¿vale? Y que la velocidad es constante, que la velocidad siempre es la misma. Y que reposo significa que no hay aceleración, evidentemente, y que además no se mueve, ¿vale? Voy a dejar eso claro por ahí porque ahora lo voy a echar mano. Bueno, pues si me están diciendo que sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este sumatorio de fuerzas valdría cero, ¿verdad? Esto es lo que estamos considerando en la primera ley de Newton. Pues bien, si yo giro esta ecuación,
yo tengo un producto que vale 0. Y un producto vale 0 o porque lo primero es 0 o porque lo segundo es 0, ¿verdad? La masa no puede ser 0 porque estamos hablando precisamente de la masa, de los cuerpos, de que si a un cuerpo no le aplicas una fuerza o que a un cuerpo le aplicas una fuerza, si no tengo masa no tengo cuerpo. Así que este caso es irrelevante, no estamos considerando algo donde no hay masa. Si no hay masa está claro que no hay fuerzas, así que eso ni hablar de ello. Vamos al segundo. Si m por a es 0, eso implica necesariamente que la aceleración sea 0. Y si la aceleración es 0, eso es o bien porque no se está moviendo o bien porque la velocidad es constante. El primer caso representa el reposo y el segundo caso al MRU. Con lo cual, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, necesariamente el cuerpo o está en reposo o con velocidad constante o lo que es lo mismo con MRU. Y eso es lo que hablábamos antes en la primera ley de Newton, la ley de inercia. Con lo cual, conociendo la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, estamos ya englobando a la primera. Por eso cuando usemos los problemas y cuando empecemos a calcular, realmente la que vamos a escribir y la que vamos a trabajar es la segunda, porque usando la segunda estamos usando también la primera, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estudiantes o como físicos, ingenieros y demás, hay que conocer el enunciado de las tres. La primera ya le hemos dicho, el principio de inercia. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica de la traslación. Y vamos con la tercera ley de Newton, que también es de sentido común. Fijaos. La tercera ley de Newton se llama la ley de acción y reacción. Bueno, pues esta ley de Newton, la tercera, que es la ley de acción y reacción, lo que te dice es que si tú aplicas una fuerza entre dos cuerpos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tú eres un cuerpo y el otro es una bola a la que tú le quieres empujar, ¿vale? Cuando interaccionan dos cuerpos, la fuerza que tú aplicas sobre uno te la devuelve el otro, pero en sentido contrario. Mirad, voy a poner un ejemplo de esto muy gráfico y que vais a entender, yo creo, con esta imagen que voy a poner aquí en un segundito. Bueno, lo primero que voy a hacer es esto de aquí. Venga, la voy a poner aquí. Fijaos, esta imagen. No sé si alguna vez he montado en barca, pero si sí, yo creo que es el lugar, el momento en el que más claro se ve la tercera ley de Newton. Fijaos, si tú empujas una barca, es verdad que esa barca a la que tú has empujado se va a mover hacia allá, pero tú al empujarla te mueves hacia atrás, ¿vale? Bueno, pues eso es la ley de acción y reacción. Toda acción, ¿vale? ¿Quién sería esta? Tiene una reacción igual, pero de sentido contrario. ¿Cómo se escribe eso? Pues si yo este cuerpo, a ver si lo pongo, si este cuerpo lo llamo A y a este lo llamo B, eso lo que significa es que la fuerza que aplica el A sobre el B es la misma que la fuerza que aplica el B sobre el A. Pero como es de sentido contrario, le pongo un menos. ¿Vale? Otro caso en el que se ve la ley de acción y reacción, pues por ejemplo cuando nadas, la brazada que tú das empujando el agua hacia atrás es la que te impulsa a ti hacia adelante. Por ejemplo, cuando tiras con una escopeta, sale hacia adelante la bala y esa escopeta retrocede hacia atrás, ¿vale? O cuando caminas, tú caminas porque con este pie estás empujando el suelo hacia atrás y por eso tú te vas hacia adelante, ¿vale? O es que podríamos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cuando disparas una pelota contra un muro, luego el muro te devuelve la pelota hacia atrás, ¿vale? Siempre que interactúan dos cuerpos. Aquí alguien podría preguntarse, bueno, ¿y si estas fuerzas son iguales y de sentido contrario, por qué no se anulan? Hemos dicho, o sabemos, que si sobre un cuerpo yo actúo con una fuerza hacia acá y con otra fuerza hacia acá, la suma de estas dos, como se contrarrestan, es cero. Bueno, por la razón por la que aquí eso no es cero, es porque estas fuerzas están actuando sobre cuerpos distintos, ¿vale? Y la suma de fuerzas igual a MA, es esto de aquí, se aplica a cada uno de los cuerpos. Por eso, esto no implica necesariamente que la fuerza sea cero, sino que la que le das a un cuerpo, el otro te va a dar la misma, es decir, va a tener el mismo valor, el mismo módulo, pero de sentido contrario.
Y nada más. Hasta aquí las tres leyes de Newton. Fundamental para estudiar la física, que explican la mecánica pues prácticamente en su totalidad, y que recuerdo que son tres. La primera ley de Newton o ley de la inercia. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este continúa en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica de la traslación, que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O lo que es lo mismo, cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, este se acelera de forma proporcional a la masa que tenga. Esto segundo está dicho un poquito más extraño, pero bueno, la formulita con eso estaría, ¿vale? Y la tercera, la ley de acción y reacción, que nos está diciendo que cuando dos cuerpos interaccionan entre sí, la fuerza que se aplica sobre uno te la devuelve al otro con la misma intensidad, pero de sentido contrario. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo muy teórico, no estamos acostumbrados a que haga este tipo de vídeos, pero que me parece interesante porque si solo hacemos problemas, este tipo de cosas que son muy importantes, pues se nos escapan, ¿vale? Dejadme por ahí en los comentarios si estos vídeos os sirven, si os parecen un rollazo, para yo tenerlo en cuenta en próximas ocasiones, ¿vale? Voy a hacer un vídeo más de teoría sobre la dinámica, donde voy a hablar ahora de los distintos tipos de fuerzas y sus fórmulas, y a partir de ahí ya nos podremos meter de lleno a realizar ejercicios y problemas. Pues si esto os ha servido, os ha aclarado algo más, dejadme un grandísimo like. Si hay alguna duda después de esto, me la escribís por debajo, ahí por debajo de los comentarios, ¿vale? Y suscribiros al canal. Una única cosita que no había dicho. Mirad, bueno, realmente todas, pero la segunda ley de Newton, importante, no funciona, aparte de cuando esté, ya hemos dicho que ninguna funciona cuando vamos a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿vale? Que tampoco nos importará demasiado porque no somos capaces de ir a esa velocidad, pero bueno. Tampoco se funcionaría si la masa no es constante. Esto que os digo son ya curiosidades más que otra cosa, ¿vale? En bachillerato esto no va a ser fundamental. Pero bueno, como yo sé que estos vídeos lo veis también personas de universidad para que lo sepáis. Hay casos, como por ejemplo, yo que sé, un cohete que sale de la atmósfera y se está desintegrando. Si se está desintegrando, la masa no siempre es la misma, ¿verdad? Entonces, en estos casos, yo no puedo aplicar esta fórmula, porque esta fórmula está suponiendo que la masa no cambia en todo el ejercicio, en todo el problema. Entonces, cuando eso ocurra, cuando nos ocurran cosas donde la masa no es variable, no es constante, perdón, es variable, vamos a tener que enunciar estas tres leyes a partir de una nueva magnitud que veremos más adelante, que se llama el momento lineal o la cantidad de movimiento, ¿vale? El momento lineal es una magnitud que viene muy bien para explicar el estado mecánico de un cuerpo, que se calcula multiplicando la masa por la velocidad. Y a partir de esto, derivándolo y demás, yo puedo enunciar las mismas tres leyes que yo acabo de contar. Lo que pasa es que esto es un poquito más avanzado y que a mi parecer se sale del contenido que yo quiero abarcar en estos vídeos que voy a hacer. Pero bueno, si tenéis curiosidad me lo decís y lo podemos hablar, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, de que estas tres leyes, al igual que te las vas a encontrar de la forma en la que yo te las he enunciado, pues te las puedes encontrar con esta P de momento lineal, y lo único que te está diciendo es que, bueno, que son las mismas, solo que un poquito más generales para abarcar estos casos en los que, por ejemplo, la masa no sea constante, ¿vale? Pero insisto, esto es más adelante, y para lo que nosotros vamos a trabajar hasta selectividad e incluso un poquito más, con esto que yo acabo de contar, vamos que nos matamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí está el vídeo. Insisto, dejadme un like y nos vemos en el próximo. Hasta luego.